Y vamos a pasar ahora a explicar la pestaña de físicas, que al igual que la teníamos en el anterior plugin, solo que con la diferencia de que tenemos algunos parámetros más que podremos configurar. Pues bien, el primer parámetro que tenemos es el tipo de animación. En este caso está definido como un explosivo y como es la partícula nace y como explota un poquito y cae. Tenemos también el efecto de fuego, como el anterior partícula, como el anterior plugin, perdón, o el de vórtice. Bueno, como veis, cada uno tiene una particularidad y un tipo de animación, y la cuestión sería pues ir un poquito pues probando y, como de costumbre, dependiendo de la necesidad del efecto final. Vamos a dejarlo en explosión y vamos a pasar a explicar la velocidad, que al igual que en el anterior plugin, la velocidad es la fuerza con la que la partícula sale del emisor, y de igual forma podemos pues aumentársela o reducírsela. ¿Lo veis? Esto es la velocidad heredada. El siguiente parámetro a configurar sería el parámetro de la gravedad, es decir, la fuerza que se ejerce sobre las partículas, en este caso 0,5. Podríamos aumentar esa fuerza y veréis como las partículas tienden mucho más, como son más pesadas, o las podemos hacer mucho más ligeras, haciendo una gravedad negativa o ejerciendo sobre ellos una fuerza negativa. Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a extender. El siguiente parámetro es la resistencia que se ejerce sobre las partículas. Si queremos que tengan más resistencia, como veis, a la hora de salir, o bastante menos, es decir, que se dispersen muchísimo más. Y la siguiente parámetro que vamos a explicar es el parámetro del suelo. Como veis, si lo desplegamos, se nos abren bastantes paneles más. Aquí vamos a poder configurar la distancia del suelo, qué distancia queremos que tenga en relación a nuestro emisor. Vamos a poder configurar la visibilidad de las partículas, si queremos que sean visibles todas o solo las que estén por encima de nuestro suelo. O, por el contrario, si solo queremos que sean visibles las que están por debajo. Como veis, ahora solo van a verse las que están por debajo de nuestro suelo que hemos definido con esta malla. Vamos a dejarlo que sean visibles todas. Y lo vamos a poder elegir qué tipo de renderizado de la animación queremos. En este caso tenemos el normal, o podríamos elegir que nos renderizase únicamente las partículas que se reflejan, como veis, estaría, o por el contrario, las que se proyectan en el suelo. Como de costumbre, cada efecto responde a cada tipo de necesidad, y lo mejor es ir probando y viendo qué tipo de efecto o animación es la que más se ajusta a lo que queremos conseguir. Por último, y uno de los parámetros bastante interesantes y novedosos en sistemas de partículas, es el tipo de interacción que va a tener nuestras partículas con el suelo que hemos definido. En este caso no hay ningún tipo de acción definida, pero vamos a definir, por ejemplo, el modelo de hielo o ice. Ahora vamos a ver cómo las partículas empiezan a interactuar con el suelo o con esta malla, y cómo la animación va a cambiar bastante. Ahora, como veis, las partículas ya no atraviesan el suelo, sino que lo que hacen es caer, y en el momento que tocan el suelo se empiezan a esparcir. Podemos elegir el modo de pegamento blue, que en este caso veis como, por ejemplo, las partículas salen y una vez caen al suelo se quedan como pegadas ahí, no se mueven, hacen como un efecto de pegamento, como si se quedasen pegadas al suelo. Y por último tenemos la opción de rebote, que como veis
es una opción bastante visual porque vemos cómo las partículas interactúan como si fuesen una especie de canicas, ¿no? Caen al suelo y vuelven a rebotar hacia arriba. Y en esta opción podemos habilitar pues, el grado de rebote. En este caso está definido con 65. Si aumentamos ese grado, veréis cómo las partículas rebotan con mucha más fuerza hacia arriba de nuevo. O por el contrario, podemos reducir ese grado de rebote. Como veis, va cambiando el tipo de efecto que crea. Luego podemos, digamos, dar cierta aleatoriedad a ese rebote. Podemos aumentarla para que lo que sean las partículas reboten de forma más desigual unas de otras. Como veis, hay algunas que botan un poquito más, otras que botan un poquito menos. O podemos hacer que esa aleatoriedad sea de 0, con lo cual lo que producirá es que todas voten de una forma igual. Como veis ahora ya no hay ninguna diferencia, todas votan de la misma forma y con la misma fuerza. Por último, el parámetro en relación a lo que es el rebote es la propagación, y veréis cómo dependiendo del grado de propagación, las partículas cuando llegan al suelo se comportan de forma diferente. Como veis, dependiendo del tipo, pues hace un tipo de animación u otro. Bien, vamos a cerrar la pestaña de suelo y vamos a pasar a la siguiente, que es la dirección en los ejes. Como veis, con el tipo de animación de explosivo, este parámetro está desactivado y deberíamos de elegir otro tipo de animación, como por ejemplo el de dirección en los ejes. Aquí podemos configurar pues, la dirección pues, en el eje de las X, de derecha a izquierda. La verdad es que esto cuesta un poquito de controlar, pero con un poquito de esfuerzo parece que va respondiendo. Como veis aquí lo que hacemos es que sea direccional el tipo de animación, y aquí lo que estamos es, digamos, dirigiéndolo un poquito según los ejes y lo estamos redirigiendo. Como veis, si nos situamos aquí encima, podemos también manipularlo y la verdad es que se comporta de forma bastante más eficaz que si lo hacemos desde la configuración individual de cada uno de los ejes. Es mucho más práctico si lo hacemos desde esta especie de chincheta. Como veis, podemos elegir hacia qué dirección o hacia qué eje queremos dirigir nuestro sistema de partículas. Bien, vamos a dejarlo en explosivo de nuevo y vamos a pasar a explicar el último parámetro dentro del grupo de física, y sería el vector de gravedad. Aquí lo que podemos definir es en qué eje queremos que afecte la fuerza de gravedad que hemos definido arriba. En este caso, como lo que queremos es que la fuerza simule lo que sería el peso de las partículas, es decir, que esas partículas tengan cierto peso y con lo cual en el momento en el que nacen empiecen ya a caer. También podemos definir otro tipo de fuerzas, como por ejemplo podemos emular la fuerza del aire que viene por la derecha. Si tuviésemos un viento que viene por la derecha, podríamos aplicarle una fuerza en el eje X de forma positiva y vemos cómo afecta esa fuerza. Ahora ya no solo las partículas caen al suelo, sino que también se ven arrastradas hacia la derecha. Incluso podríamos también decirle que se desplazasen con un viento que también hace una fuerza hacia atrás. Como veis ahora, las partículas caen hacia el suelo, un poco hacia la derecha y también van hacia atrás. Si cambiamos un poquito la perspectiva, podemos verlo un poco mejor. Como ahora
se comporta de una manera diferente a como, por ejemplo, si restauramos, se comportaba antes. ¿Veis? Vamos a volver a esto y veis cómo afecta y se desplaza. Pues bien, esto es cuestión de echarle un par de minutos y tocar un poquito y ver pues cómo va cambiando la animación en función de cómo configuremos la gravedad en cada uno de los ejes. Y vamos a pasar a explicar ahora la pestaña de partículas.